buenas tardes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente en un nuevo programa Conociendo a Cristo y bueno, feliz, contento por estar aquí en este lugar. Un saludo a los que están ahí en los controles, en la radio, al pastor Lucas Donoso, a todos los que nos están escuchando. Que Dios les bendiga, que les guarde y que hoy día sea un momento de reflexión, un momento de reflexión de la palabra, de lo que se va a hablar y lo que Dios tiene preparado, el alimento para hoy en día. Sabemos que Dios siempre nos sorprende a través de la palabra y hoy día, hermano, no va a ser la excepción. Hoy día Dios nos va a hablar. Sabemos que muchas veces estamos en pruebas, estamos en dificultades, estamos en momentos difíciles y pareciera ser que el camino del cristiano se pone cuesta arriba muchas veces. Pero tenemos que entender algo, que quizás esos momentos son los momentos que nos anteceden a la gloriosa majestad, a la gloriosa cena del Señor cuando estemos arriba en las bodas del Cordero. Lo mismo sucedió con Cristo. Cristo, antes de tener la gloria de Dios y manifestarse y salvar al mundo completo, tuvo que llegar a la cruz. Hubo un momento en donde caminó hacia la cruz, sucesos que antecedieron a la cruz, durante la cruz y después de la cruz. Pero los momentos más gloriosos de Cristo se vieron después de la cruz, porque ahí es el nacimiento de la iglesia y es en donde se empiezan a formar los discípulos y en donde se empieza a salvar el mundo entero. Cristo sí lo hacía, pero Él quiere que nosotros expandamos el Evangelio. No se le dio este privilegio a los ángeles, sino a usted y a mí. Pero realmente, para entender a Cristo, y para tomarle el peso del Evangelio tenemos que tener o pasar experiencias como las que vivió Él. Y muchas de estas veces vamos a ser crucificados espiritualmente. Vamos a estar pasando camino del Calvario. Y son etapas de nuestras vidas donde vamos a tener que pasar. Y hoy en día la vamos a analizar. Y quiero retenerme en los momentos antes de la cruz. Son 4 sucesos que están antes de la cruz. El primero de ellos es la última cena. El segundo de ellos es el Getsemaní. El tercero es el arresto. Y el cuarto es la casa de Caifás, donde el Señor es acusado. Son 4 sucesos que marcan la vida del cristiano en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, antes de la bendición. Ustedes se recuerdan en el pasaje de Apocalipsis 12, cuando habla de la mujer y el dragón, que esta mujer estaba encinta, iba a dar a luz, y el ángel hace que caigan en la tercera parte de las estrellas del cielo, pero que ese hombre que ella iba a dar a luz iba a ser un varón que iba a regir con vara de hierro. Ese es Jesucristo, y es María. Y el dragón es el diablo que quiere evitar el nacimiento del Señor. Y ese tercio de estrellas que caen desde el cielo son los ángeles caídos. Y la palabra confirma de que los ángeles caídos, cuando llegan a la tierra, caen en el momento en que Cristo nace. Eso dice la palabra y también lo confirma el libro de Hebreos. No me recuerdo el versículo, pero Hebreos también confirma esta doctrina. Y hoy en día vamos a analizar esos momentos, esos dolores de parto. María, yo me imagino que dentro de su caminar, dentro de su andar, primero que nada estuvo embarazada, ¿cierto? Se le aparece un ángel. Y ahí se empiezan a confundir las cosas. Para ella empieza una confusión tremenda. Fue el único nacimiento en donde la matriz de una mujer se abre desde adentro hacia afuera. No a través de la concepción normal que se produce en una relación sexual, sino que fue interiormente hacia afuera y se engendra un ser, Jesucristo. Yo me imagino que María escucha al ángel, gloria a Dios, escucha al ángel, pero era carne, era humana, tal como nosotros. Y me imagino que su mente debe haber estado lleno de preguntas. He dicho, Señor, ¿por qué yo? Primeramente. Bueno, Señor, soy una mujer bendecida con esto. A lo mejor la única mujer en la tierra que tuvo esta experiencia fue ella. Pero también hubo momentos de angustia de ella, conforme a la tradición de los judíos, ya que ella estaba embarazada antes de su casamiento. Y José la quería dejar. Me imagino que María estaba muy apenada en esos momentos.
en que José la quería dejar en secreto. Ella más o menos sospechaba, José no se la quería decir, pero él la iba a dejar en secreto, dice la palabra. Me imagino que también, y Señor, mira, yo estoy haciendo esto antes de casarme, que lo que pasa se está contradiciendo conforme a lo que está escrito, a la tradición de los judíos. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar los demás? O sea, y aparte los dolores de parto. Primero que nada tenía confusión, pensaba que su marido le iba a dejar, y los dolores de parto. Y aparte yo me imagino que debía haber una lucha espiritual en ese momento. Satanás no la iba a dejar tranquila. O sea, María, si lo vemos y empezamos a especular, estaba sufriendo pero por todos los lados, por donde la miremos. Pero esos dolores de parto, esos sufrimientos, esos momentos, se olvidaron todos cuando ella tiene por primera vez en sus brazos a Jesús. Y esos dolores de parto que tú estás viviendo hoy en día y yo estoy viviendo hoy en día son la antesala a la gran bendición que tiene Dios para ti y para mí. Pero tenemos que pasar por el desierto. Jesús, antes de hacer un milagro, antes de comenzar su ministerio, fue al desierto a sufrir, a pelear con el diablo, a tener una lucha, a confrontarse con la palabra, con Satanás. Entonces, hubieron momentos difíciles para ambos, para José y María, pero especialmente María. Ahí se cumple la maldición de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, vemos que la mujer sufre. Y la mujer también representa a la esposa del Cordero, que es la iglesia, que pasa por estos procesos, sí o sí, los va a pasar. Y tenemos que estar preparados. Y tenemos que saber que eso que estamos pasando es lo típico, o es el tipo de Cristo, como Él vino a sufrir la tierra. Como Mesías fue un hombre sufriente, pero después de la cruz fue un hombre glorioso. Primero sufrió y después vino la gloria. Y es así muchas veces el caminar del cristiano, es como una onda eléctrica, hacia arriba, hacia abajo, como la campana de Gauss, hacia arriba y hacia abajo, y venimos prueba, después bendición, prueba, bendición, momento así. Y usted se pregunta por qué estamos así. Es normal, es bíblico. Me gustaría detenerme en bueno, vamos a analizar estos 4 pasos. La última cena, Lucas capítulo 22. Dice así: en el nombre de Jesús, porque todo lo debemos hacer en el nombre de Jesús, todo de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús, dice su palabra. Dice Lucas 22, y dice así, amén. 22:14. Voy a leer del 7 en adelante. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparaos la Pascua, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y le dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y tomando esto, repartió entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el último reino de los cielos. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En la institución de la cena existen 3 elementos que son fundamentales, que me llaman bastante la atención. Primero, estaban preparando un aposento. Y este fue el primer aposento a la antesala de la bendición de Dios cuando se derrama el Espíritu Santo. ¿Dónde está el aposento? El aposento es un lugar alto. Es un lugar
que en las casas de Israel se depositaba en lo más alto de la casa, en donde se hospedaban a los huéspedes. Y es en ese lugar donde Cristo, en un lugar alto, su cuerpo y su sangre se manifestaron. Pero su cuerpo no quedó entero, sino él hizo lo típico. Ustedes se recuerdan cuando alimentó a los 5.000, el Señor hizo esto. Tomó el pan, y representa nuestra vida cristiana, lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo repartió. O lo utilizó. Y para nuestra vida significa lo siguiente. El Señor tomó el pan, nos sacó de Egipto, o nos sacó del mundo, o nos libró de una prueba, si hemos nacido en el Evangelio desde la cuna. Nos sacó, nos convertimos realmente a Él, nos bendijo, nos dio dones, nos dio ministerios, nos dio de su poder, nos llenó de su poder, nos llenó de su Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Pero llegó el momento difícil, antes de utilizarnos, nos partió. Y ese cuerpo representa a la iglesia. Y como usted y yo somos la iglesia, antes de ser utilizados, vamos a tener que ser partidos. Es en ese momento para Cristo. Y esto representa un lugar alto para usted y para mí, porque es en ese momento donde nuestra carne, donde nuestro yo, realmente se topa con Cristo. Realmente se topa con el Dios viviente. Realmente sabemos que ante el Señor solamente somos polvo y hierba, y nuestra carne se parte. Es partida, es hecha a pedazos, es puesta en un lugar donde muchas veces no lo imaginamos. Usted se recuerda los momentos de prueba, cómo clamaba, cómo estaba destrozada su alma. Y la sangre se repartió, la sangre del Señor, que somos todos, venimos de esa misma sangre. Eso es lo que representa. O sea, nos damos cuenta que la Pascua es el comienzo de la prueba. En nuestra vida como cristianos, antes de que Él nos utilice, nos tomó, nos bendijo, nos partió. El pan cumple su función y el pan es preparado para comerse. O sea, se va a utilizar solamente en nuestro estómago, desde nuestra boca hacia adentro. Es ahí donde se utiliza el pan, porque es alimento. Y es así como nosotros nos debemos gastar como un pan para Dios. El pan, cuando usted le dan un pan y tiene hambre, se lo come entero. Pero para Dios también, si nosotros somos un pan para Dios, Dios nos va a absorber enteramente. Pero nos va a absorber enteramente para Él. Pero tiene que repartirnos primero y después comernos o utilizarnos, porque tampoco se puede echar un pan uno a la boca entero. Pero ese es el proceso. Ese es el proceso que sucedieron los apóstoles y esa es la verdad en Cristo Jesús. El Evangelio no es algo fácil. Hay personas que dicen, están en una campaña evangelística y creyendo que con una oración tú eres salvo y esa persona puede hacer la única oración en su vida, sea en ese momento de la campaña y de ahí nunca más visitar una iglesia y nunca más hacer la voluntad de Dios. Y el predicador que dice que es salvo está cometiendo una falsedad porque no es así. Dice, el que creyere y confesare con su boca, este será salvo. Pero si nosotros analizamos ese versículo, tiene una profundidad tremenda. Porque el que creyere, obedece. ¿Cómo yo le voy a creer a algo si no lo tomo ni en cuenta en mi vida? Si yo no lo obedezco a eso, ¿cómo yo puedo creer? Porque lo que sale del hombre es lo que alimenta. Y esa es mi creencia. ¿Cómo yo puedo creer un día, decir Dios, y cómo puede salir de esta boca palabras de bendición y palabras de bendición, agua dulce y agua amarga? Es un peligro el decir en una campaña evangelística que solamente con una oración y que hoy día confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Porque dice la palabra, el que persevere hasta el final, este será salvo. ¿Se contradicen? No, no se contradicen. ¿Por qué? Porque el que creyere,
y confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, este será salvo. El que creyere vive una vida conforme a la palabra. Por eso lo cree. Y por eso sale de su vientre. Porque lo tiene dentro de él. Y eso es lo que lo alimenta día a día. Podemos estar cometiendo una tremenda condenación al realizar esto. Y no estoy hablando palabras duras, es totalmente Biblia. La palabra dice, el que naciere del agua y del espíritu, este será salvo. El que no creyere y el que creyere y fuere bautizado, este será el salvo. El que no creyere será condenado. Entonces la doctrina de la salvación no es conforme solamente a un versículo. Para hacer doctrina no debemos tomar solamente un versículo. La doctrina tiene que ser confirmada con la palabra de Dios. Yo no puedo adoctrinar por un versículo. Eso no es bíblico. Y la salvación de Dios, para llegar al camino de la cruz, vienen etapas como estas, difíciles, donde Dios se presenta en nuestras vidas y cree, y nosotros creemos que lo que estamos haciendo está bien, y gloria a Dios por eso. Pero viene Dios y nos empieza a corregir. Y nos empieza a decir, hijo mío, no. Hijo mío, esto. Y es ahí donde nuestro yo empieza a tener un conflicto con la carne, en donde el lobo rapaz que llevamos dentro, que es nuestra carne, y la oveja del pastor, que es el Espíritu Santo que está dentro de nuestro yo, empieza a tener una lucha tremenda y se empieza a cumplir la palabra, que el Espíritu es en contra de la carne, y esa lucha tremenda que sucede dentro de nuestro ser, cuando estamos en ese momento, en el partimiento del pan, donde nos parte el Señor, es donde no lo comprendemos. Y es en ese momento donde están las incógnitas, las mismas que tuvo María. O supuestamente estuvo María. Yo estoy parafaseando, creo que puede haber sido así, como humano hablo. Pero creo que puede ser así. Y se puede dar esto. Nos encontramos con Dios y realmente cuando tú te encuentras con Dios, realmente te das cuenta de que tú solamente lo que tú piensas está totalmente errado muchas veces. Te das cuenta que Dios es tan excelso que te puede quitar y puedes decir Jehová Dios, Jehová que todo sea el nombre de Jehová bendito. Te das cuenta que cuando te encuentras con Dios puedes decir Job juraba de rodillas hasta el último capítulo que conocía a Dios. Pero en el último capítulo le dice, cuando sale de la prueba y le dice, Señor, ahora mis ojos te ven. Hablaba cosas que yo no entendía. Y ese partimiento, el Señor lo hace, no porque no los quiere, no porque no los ama, sino para hacernos entender y para darnos una bendición grande, para que le conozcamos. Porque el Dios que nosotros alabamos, muchas veces no comprendemos a quién está alabando y a quién estamos adorando y a quién oramos. Tenemos un Dios muchas veces dentro de nuestras mentes que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios santo de la Biblia. Que gracias por su misericordia solamente seamos vivos, no por nuestros méritos y no por competencia, y no por competir con el otro ministerio, competir contra el hermano y el cagüín de la iglesia y que para allá, que para acá, que para acá. No, hermano, eso no está bien. Dios nos refresca esto en la cara cuando realmente tenemos un encuentro con el Señor. Ahí desaparecen todos nuestros dogmas, ahí desaparece todo nuestro yo, toda nuestra excusa, todo esto. Señor, si yo he hecho esto, Señor, si yo he hecho esto otro, ante el Señor cuando nos encontramos ante Él, eso no vale. Lo único que vale es darle la gloria a Él y ver ahí que Él hace juicio. Dice, por eso, no se alabe, por eso en Jeremías 9, 23, 24 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en sus riquezas, si no hubieses alabarse en conocerme, en que yo hago juicio, justicia y misericordia. En esos momentos donde nos parten, también los pasó nuestro Señor. La cena es el prototipo de lo que le iba a pasar al Señor después de esa reunión.
Después de esa reunión viene el Getsemaní, es un momento de angustia total. Es un momento en donde la carne del Señor Jesucristo, como Dios manifestado en un hombre, él estaba en el Getsemaní y empieza a tener esa lucha, como nombré anteriormente, entre ese lobo rapaz y el espíritu que habitaba en él, que era Dios mismo, la deidad misma habitando en un hombre. Empieza a tener esa lucha y hubo un momento el Señor que le dice al Señor que se haga su voluntad. Y le dice que apartes esta copa de mí. Y después le dice, haz tu voluntad. O sea, y se habla de la tentación de Cristo. Es en ese momento en donde el lobo rapaz, o sea, la carne, quiso aniquilar el espíritu. El hombre, Cristo como hombre venció eso. Pero nosotros muchas veces no lo podemos vencer, pero con Cristo lo podemos vencer. Dios sabe que somos polvo y hierba y que vamos a fallar y que vamos a caer. Pero en esos momentos de lucha, en ese momento cuando estamos en el Getsemaní, que significa prensa de aceite, y el aceite representa la unción del Señor, y muchos de los que están escuchando anhelan la unción del Señor, y cuando se predica la palabra de Dios, ¿cuánto quiere la unción del Señor? Todos decimos amén. Pero el Señor, antes de derramar su unción y antes que usted tiene que derramar esa unción, el Señor en usted, tiene que pasar por una prensa de aceite para que su copa esté rebosando. Y esa prensa de aceite, que significa el Getsemaní, y coincide justamente con el Valle de los Olivos, porque estaba el Valle de los Olivos y el Getsemaní era como un terrado que estaba muy cercano al templo, era como una bajadita así. Pero en el Getsemaní también habían olivos, significa prensa de aceite. Y los olivos es el fruto donde se prensa para sacar el aceite. Entonces el Señor estaba en ese momento de dificultad, en donde estaba destrozado totalmente. Y aquí se revela una experiencia que solamente 3 hombres que quisieron estar cerca del Señor, que quisieron ver su partimiento, donde el pan mismo que Él lo había repartido, que lo había partido antes en la Santa Cena, ahora lo estaban viendo en vivo y en directo. Pero solamente fueron 3 hombres: Pedro, Juan y Jacobo. Y usted se pregunta, si él oró en el Getsemaní y andaba con 12 discípulos siempre, ¿por qué apartó siempre a Pedro, Juan y Jacobo para ver cosas que los otros no vieron? Eso es lo que pasa cuando nos acercamos al Señor. Cuando usted y yo decidimos acercarnos al Señor, vamos a ver cosas que otros no van a ver porque no han tomado esa decisión. El hombre y la mujer que decide acercarse ante el Señor va a compartir el mismo sentimiento y Dios le va a hacer vivir el mismo sentimiento que él experimentó antes de la cruz. Pedro fue el líder de los 12 apóstoles, el líder del fundamento de la iglesia. Juan fue, aparte de apóstol, fue profeta, escribió el Apocalipsis, profecía para la iglesia hoy en día. Y Jacobo fue uno de los principales ancianos o pastores de la iglesia en su fundación. Y hermano del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos en el Getsemaní, cuando Dios nos parte, cuando Dios permite que hayan situaciones en donde estamos pasando una prueba tremenda, es porque realmente Él quiere experimentar con usted y conmigo el mismo sentimiento que Él vivió. Un hombre, el Señor no va a tomar a un hombre que no lo busque. El Señor va a tomar a un hombre que lo busque, a un hombre de oración lo va a tomar, lo va a partir, lo va a repartir, lo va a pasar por la prensa de aceite en el Getsemaní, pero va a tener un resultado de bendición, que su copa va a estar rebosando de aceite. Es en ese momento, cuando él estaba en el Getsemaní, antes del arresto y antes de la casa de Caifás, en donde esa unción estaba siendo prensada, donde el aceite que iba a ser repartido hoy en día a todas las iglesias de Dios se estaba acumulando en vasijas, y el Señor estaba viviendo ese experimento para que usted y yo tuviéramos la unción de Dios. Pero hermano y hermana, es necesario pasar por el Getsemaní.
Es necesario tener ese lugar de oración. El Getsemaní es el lugar más importante. Nosotros tenemos que tener nuestro Getsemaní, en donde nos encontramos con el Señor y compartimos su sentimiento. Su sentimiento es su obra misionera, es su obra de abrir las iglesias, es su obra de salvar al pecador, es su obra de expandir el reino de los cielos. Pero se logra en una comunión en el Getsemaní. Se logra en una comunión donde usted y yo vamos a sufrir y vamos a experimentar esas gotas de sangre que el Señor vivió. Y es en ese momento donde muchos avanzan, otros se quedan, otros claudican y otros se apartan. Momento difícil, sí. Pero es ahí en donde nosotros, cuando estamos en el Getsemaní, en donde oramos más bíblicamente, es en ese momento donde oramos por todas las promesas de Dios que están escritas en la Biblia. Es en ese momento donde oramos y empezamos a leer, Señor, porque ahí dice que tú a los justos, ahí dice que tú salvarás, que nunca desampararás. Y es en ese momento donde más nos acercamos a Cristo. A través de la crucifixión, camino a la crucifixión, en donde se demuestra todo el poder de las profecías, todo el poder de Dios, toda la ira, toda la misericordia, todo el amor está camino hacia la cruz. En la cruz en donde se manifiesta el mayor poder de Dios para salvar al mundo entero. Muchos hablan de sanidades y milagros y todo esto y aquello y allá, está bien, hermano, pero el mayor poder de Dios es salvar al mundo a través de la cruz del Calvario. No hay otro poder más grande que ese. ¿De qué vale tantas sanidades? ¿De qué vale ganar al mundo entero si ni tu alma ni la mía están escritas en el libro de la vida? Cuando los discípulos fueron al Señor y le dijeron, y iban regocijados, le dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan. Y el Señor les dice, no les pongas tanta atención a esto, sino ten gozo porque tu alma esté escrita o tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Es decir, seas salvo. Pero persevera hasta el fin. No solamente con una oración. ¿Se imagina usted un apóstol que solamente con una oración haya sido salvo? Yo creo que muchos apóstoles habrían entonces. Hay que tener un cuidado único. Y cuando estamos en la prueba, vienen estos pensamientos. Se olvidó Dios de nosotros, Dios no nos ama, Señor. Hermano, yo he dicho esto en la prueba. Lo digo por una experiencia propia, pero después que la he pasado, viene una bendición tremenda, una unción, un respaldo de Dios que es inigualable, un respaldo donde te van a pedir, hey hermano, venga a orar por nosotros, hey hermano, venga a predicarnos la palabra, hey hermano, venga, acompáñame, viaje para acá, vaya a tal región, vaya a tal... A lo mejor eso es lo que me ha tocado a mí, yo hablo de mi experiencia. Pero muchos hermanos de los que están escuchándome testifican de lo que yo estoy hablando. Después de la prueba viene una bendición tremenda, pero hay que perseverar hasta el fin. Los que perseveran haciendo lo bueno van a ganar una bendición grande. Pero tenemos que pasar por ese valle. Por eso, si Jehová es nuestro pastor, y la palabra dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y aparte eso dice, a pesar después de todo, dice, y no me apartaré de la casa de Jehová, y moraré por largos días. O sea, aún así, no me apartaré. Pero para decir realmente que Él es mi pastor, tengo que pasar por ese valle de sombra de muerte. Está escrito en el Salmo 23 y no basta con tener la Biblia abierta en ese lugar y tener una hoja amarilla en las casas. No, eso no es bíblico. Y sí, por buena fe, y el Señor responde, amén. Pero si nos vamos al contexto de esa palabra, es una palabra tremenda. Representa la vida de la oveja cristiana. Salmo 23, tremendo. Getsemaní representa el liderazgo. Aquellos hombres que quieren servir a Dios tienen que pasar por este lugar. Y el Señor le dice, no habéis velado conmigo ni siquiera una hora. O sea, en realidad lo que le estaba diciendo el Señor a ellos, mira, yo sé lo que tú vayas a pasar. Es mínimo comparado con lo que yo he pasado. Y si tú estás pasando esta prueba, yo la pasé. Y tengo la certeza que tú la puedes pasar, pero pásala conmigo. Invítame a mí a la prueba.
Invítame a mí a la prueba. Señor, me estoy desgarrando. Invítame a mí a la prueba. Mora en mí, pide mi auxilio. Yo no despreciaré a corazón contrito y humillado. Aunque me enoje, cuando Ana, mire, imagínese Ana en la prueba que estaba pasando, Señor, Señor, dame un hijo, dame un hijo. Y el Señor, ¿qué dice en el templo? Y el Señor se acordó. Estaba esperando, estaba trabajando con ella, la estaba partiendo para darle una tremenda visión, sino a ella, sino a todo Israel. Samuel, profeta Samuel, un hombre que rigió a todo un país, a todo un pueblo, a toda una nación. Pero a través de una mujer que estaba pasando una tremenda prueba, no podía tener un hijo. ¿Se da cuenta que el tamaño de las pruebas no se compara con el tamaño de la bendición? Moisés fue perseguido. Cuando iban a ser Moisés, lo estaban persiguiendo. Mandaron a matar a los niños. Nació, salvó al pueblo entero. Jesucristo, cuando van a ser, mandan a matar a los niños menores de 2 años. Nació Jesucristo. Y Jesús vino a salvar el mundo. Hermano, el tamaño de tu prueba no se compara con la inmensidad de la bendición que tiene Dios para ti y que tiene Dios para mí. El arresto. Juan 18. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Juan 18. Dice así en el nombre de nuestro Rey Salvador Jesús. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y los de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Pues le dijo: yo sois. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, desvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pongamos atención a que el Señor lo lleva al mismo lugar donde se reunían antes, y Judas conocía ese lugar. Y en ese mismo lugar donde tú estás, Dios te puede darte a conocer su poder. En ese mismo lugar donde tú lo buscas, donde quizás estás aburrido de buscarlo. Quizás hasta en ese mismo lugar te han perseguido, te han calumniado, te han apuntado. Incluso se ha juntado hasta un Judas para poder arrestarte y verte muerto. Pero es en ese lugar donde Dios se manifiesta. ¿Cómo? Cuando el Señor Jesucristo le preguntan y vienen a arrestarlo, todos los que lo querían ver agobiado, todos los que lo querían ver en el suelo, y le preguntan, andan buscando a Jesús, y él le dice: yo soy. Pero fíjese en el yo soy que diga. La palabra 18:6, cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Pero el yo soy que habla Jesús es un yo soy con mayúscula. Y quiero recordarle un pasaje de la Biblia que habla en Éxodo 3:14. Dice así en el nombre de Jesús, dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy con mayúscula el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. O sea, el mismo Dios, Jesucristo, manifestado en carne, la plenitud de la deidad que habitaba corpóreamente en él.
se manifestó con poder tremendo, el mismo Dios omnipotente que dice, yo soy, a todos los que solamente con su presencia alrededor de ti que te quieren ver aniquilado, alrededor de ti que te quieren ver en el suelo, alrededor de ti que te están partiendo, que te están repartiendo, que Dios ha utilizado personas para que formen tu carácter y que muchas veces tú lo tomas como un ataque, pero es una bendición para ti y para mí. Es en el momento en el que yo soy el Cristo mismo, Jesús, que es el Dios manifestado en carne, el mismo Dios del Antiguo, el mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Dios que estuvo en la cruz se manifiesta y aquellos que te quieren ver aniquilado van a tener que retroceder y van a tener que caer en tierra y se cumple la palabra que todos mis enemigos estarán bajo el estrado de los pies del Señor. Y es así como Satanás va a tener que caer a tus pies. Pero es en ese mismo lugar, no en otro. Es por eso que no es bueno cambiarse de iglesia en iglesia. Si el Señor te puso en ese lugar, te va a bendecir. Obedece al pastor, aunque tú piensas que están en contra tuya. Obedece, 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 porque ya no quieres sacrificio, sino obediencia. Y el mismo yo soy va a hacer retroceder a los que quieren apuntarte y a los que te quieren ver mal. O sea, Dios te va a defender. Y es en ese lugar, cuando te vienen a arrestar, cuando te vienen a buscar para colgarte y pedir tu cabeza, es cuando Dios se manifiesta y es ahí donde Dios se te muestra el poder hacia ti. Y es ahí en ese lugar cuando realmente tú dices, Jehová es mi pastor. Es en ese lugar cuando dices, ahora lo conozco. Alaba cosas que antes yo no entendía. Ahora mis ojos te ven. Es en ese lugar, es en ese momento específico que realmente decimos conocer a Dios. Y comprendemos realmente quién es Él. Y realmente sabemos con quién andamos, pero tenemos que pasarlo. Después le preguntan nuevamente, le preguntas y él dice, yo soy con minúscula. Ahora estaba hablando el hombre, la carne, como hombre. Anteriormente habló como Dios. Jesús es Dios. Y el nombre del Señor es Jesús. Por eso dice la palabra en Hechos 4, el día del 12. No hay otro nombre revelado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es un nombre dado en el cielo y en la tierra, que no hay otro. Todo lo que haces de hecho y palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Por eso todos los bautismos están hechos en el nombre de Jesús, obedeciendo al mandato de Mateo 28, 19. Id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre, no en nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles obedecieron a la palabra del Señor. Amén, obedecieron. Comprendieron el nombre, que era el nombre de Jesús. O sea, Jesús es Dios. Y cuando caminamos con Jesús, realmente cuando sabemos que en Él habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifestado en su poder, en su deidad, dentro de su cuerpo, y Él dice, yo soy, y los enemigos retroceden. Por eso los milagros, ¿en dónde se hacen? ¿En qué nombre se hacen? En el nombre de Jesús. ¿En qué salen los demonios? En el nombre de Jesús. Por eso la palabra dice, todo lo que haces de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. O sea, en el nombre de Dios. Cuando yo voy a pedir un cheque, y le digo, y vengo a buscar una recompensa, ¿en nombre de qué vienen? Vengo en el nombre de mi tío. ¿Pero cuál es el nombre? No, vengo en el nombre del jefe. ¿Pero cuál es el nombre? Jesús. Ese es el nombre del Señor. Y es ahí. Yo no conozco realmente a una persona hasta cuando realmente conozco su nombre. Puedo conocer todo de él. A qué hora se levanta, a qué hora se viste, qué le gusta, cómo es, bonito, es feo, gordo, chico, flaco. Pero si no conozco su nombre, algo me está faltando. Algo me está faltando. Y ese realmente, en ese momento en que conocimos que Jesús es el yo soy. Jesús es el mismo yo soy. Yo me pregunto, si Jehová es mi pastor y Jesucristo es el buen pastor, ¿hay dos pastores? ¿O hay uno? Es un pastor, un Dios, un Señor, una fe, un bautismo. Lo conocemos, nos damos cuenta que Él existe, que Él está con nosotros. Amén. Cuando nos atacan, en la casa de Caifás,
Y este es en el momento triste, cuando lo llevan a la casa de Caifás y todos lo apuntan y todos lo llevan a la cruz. Y es ahí donde actúa el Espíritu Santo. Y es donde realmente nos enseña el Señor. La palabra dice que cuando te piden llevar una milla, lleva dos. Va totalmente en contra de todo principio filosófico, sociológico, psicológico, pedagógico. Va totalmente en contra de la ciencia humana. Por eso es que Dios no es lógico, es ilógico. Si te piden llevar una vía, lleva dos. Si te golpean una mejilla, pone la otra. Entonces, si viene alguien a atacarme, un mismo hermano, me quiere ver y me quiere aniquilar, ¿yo tengo que responder de la misma manera si tengo el Espíritu Santo y estoy conociendo a Dios? No. Si a mí me vienen a atacar como hermano, y viene mi hermano a atacarme, ¿cómo debo responder? Mi carne va a decir que debo responder de la misma forma, incluso peor. Pero mi espíritu me va a decir, y yo le voy a preguntar al Señor, ¿qué hago, Señor? Y el Señor le va a decir, haz como Cristo. ¿Me golpearon? ¿Cómo tengo que reaccionar? Como Cristo. ¿Están hablando mal de mí? ¿Cómo tengo que reaccionar? Como Cristo. ¿Me están engañando? ¿Cómo tengo que reaccionar? Como Cristo. ¿Lo comprendemos? No. El hombre que llevo dentro no lo comprende, pero el Espíritu sí. Y es por eso que él, Juan 3:30, es necesario que él crezca y yo mengue. Es así donde se conoce al Señor. Yo le invito a hacer una oración. Si usted está pasando por momentos difíciles, incluso está notando que hasta en su misma congregación muchos hermanos se han levantado. Hermano, amigo mío, Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Y sabes qué? Lo que tú estás pasando es bíblico. Pero no es porque Dios no te ama. Es porque Dios quiere llevarte a un lugar tremendo, bonito, de darte una bendición grande. Quiere que tu copa esté rebosando. Quiere depositar una unción sobre ti. Quiere hacerte una mejor persona. Está tratando con tu carácter. Está tratando contigo, con tu corazón. Lo está moldeando. Así como el barro en las manos del alfarero. Si no le gustó algo, lo aplasta y lo hace de nuevo. Es así como Dios trabaja. Y tiene que trabajar dentro de la iglesia muchas veces. Inexplicablemente nosotros estamos dentro de ella muchas veces, pero ¿cómo pueden actuar así conmigo? Sí, ahí trabaja el Señor en el cuerpo, el Señor. Y en el cuerpo del Señor están los cabritos y las ovejas. Es bíblico también. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Rey de los cielos, yo te pido, Señor, por todos nosotros, por mí inclusive, porque muchas veces no tenemos una respuesta como Cristo. No reaccionamos como el Espíritu Santo me está hablando. Cuando vienen, hablan mal de mí, no reaccionamos de esa forma, pero debo reaccionar como Cristo y no lo hago, Padre. Perdónanos, Señor. Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú tienes para mí. Enséñame qué es lo que quieres que yo entienda en la prueba. ¿Qué es lo que quieres que yo pase en la prueba? Yo te pido, Dios mío, que seas tú tomando mi corazón, moldéalo y enséñame a guardar, de todas las cosas, guarda tu corazón, porque Él emana la vida. Saca de mí todo rencor, saca de mí toda raíz de amargura. Saca de mí, me despojo de todo lo malo que estáis dentro de mí, Señor. Me despojo de todas las raíces de amargura, de todas las desilusiones, de todos los defraudes, de todo lo malo que está en mi corazón y habita y que me está impidiendo avanzar, Señor. Y enséñame a actuar como Cristo. Señor, me estás partiendo, me estás repartiendo, estoy llorando, estoy pasando por una prueba, todas mis noches lleno mi lecho de llanto, Señor, pero sé que estoy confiado, que esperaré en Jehová pacientemente, porque en Él esperaré y la bendición y el socorro viene de Jehová. Jehová es mi pastor, Jesucristo es el buen pastor. Yo tengo un pastor y ese es Dios, manifestado en su Hijo Jesús. Conozco tu nombre, Jesús es tu nombre, Señor. Todo lo que pidieren en mi nombre, eso yo lo haré. Señor Jesús, te pedimos y entrego este servicio a ti, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.